Representantes de la Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo, que están en contra de la planta regasificadora, señalaron a varios medios de prensa que dejarán de negociar con el gobierno para ir directamente a la justicia. La regasificadora es un proyecto categoría C, lo que significa que implica un impacto ambiental importante. La empresa Gasallago, compuesta por UTI y ANCAP, presentó la solicitud de autorización ambiental previa en agosto de este año. La obra incluye infraestructura para almacenar más de 200 millones de metros cúbicos de gas. La empresa se compromete a producir 10 millones de metros cúbicos de gas natural, a realizar las obras de una escollera de piedra y hormigón de 1.800 metros de largo. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al director nacional de Medio Ambiente, de INAMA, Jorge Rux. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Emily. Rux, empecemos, hay creo que dos temas clave, la regasificadora y la planta de UPM. Empecemos con la regasificadora, donde los vecinos de la zona donde va a estar ubicada la planta están preocupados. ¿Tienen razón en estar preocupados? Empecemos por allí. Yo creo que sí. Yo creo que siempre que va a haber una acción que se superpone a otras acciones que hay en la zona y que posiblemente vayan a haber, es lógico que la gente que vive en la zona se sienta de alguna forma desconcertada por acciones que se van a imponer y que quieren saber qué tipo de incidencia tienen sobre su vida cotidiana. Digo, y creo que tienen todo su derecho y toda su preocupación, la evidente, digamos, preocupación por entender qué es lo que va a pasar y por entender cómo se va a manejar lo que va a pasar. ¿Es cierto que usted a los vecinos le dijo que la planta regasificadora va, que es así, que va a ser aprobada? No, yo no en ningún momento dije eso. Es decir, yo lo que planteé en determinado momento es que en el inicio de los estudios que nosotros estábamos haciendo, estábamos verificando que se cumplían todos los requerimientos para esa localización y que por lo tanto también teníamos que considerar qué pasaba, si esa localización se concretaba, en el impacto que eso iba a tener sobre las zonas vecinas. Y en ese sentido, poder conocer con los vecinos qué tipo de problemas ellos estaban visualizando como vecinos de la zona, como conocedores de una realidad, para que nosotros pudiéramos incorporar de alguna manera en las medidas, una vez que tenemos la responsabilidad de aprobar un proyecto desde el punto de vista ambiental, de poder, digamos, adecuar o considerar esos posibles impactos sobre su vida cotidiana para evitar que se le deteriore la calidad de vida y en todo caso ayudar a mejorarla. Es decir, ya que va a haber una obra importante en la zona, que eso de alguna forma derrame también en un proceso de beneficios para las comunidades locales. Uno de los cuestionamientos de los vecinos está centrado en la ubicación de la planta. Hay informes que señalan que la planta no debería estar ubicada tan cerca de la costa. Se está hablando de algo así como de 2,5 kilómetros, cuando hay informes que dicen que no debería estar tan cerca, sino a unos 40 kilómetros. Entonces, ¿qué dice la DINAMA al respecto? Bueno, nosotros lo que hemos planteado es que a nosotros se nos presentó un proyecto. Nosotros tenemos la responsabilidad de analizar el proyecto que se presenta, es decir, quien presenta un proyecto hace estudios de impacto ambiental en relación a esa localización específica y eso es lo que se nos presenta para la aprobación. En ese sentido, nosotros analizamos esa localización específica que se nos presentó, si cumplía con los requerimientos de seguridad, con los requerimientos que supone, digamos, su vínculo con tierra, porque esto es una escollera que va a estar separada a 2,5 kilómetros de la costa, donde van a haber un barco regasificador y va a llegar un barco metanero que lo va a alimentar, digamos. Eso implica movimientos. Ellos estaban preocupados por cómo los movimientos de esos barcos se van a acercar a la costa de acuerdo a lo que es el canal de acceso y de maniobra en donde va a funcionar esa regasificadora. Y ustedes no pueden hacer recomendaciones, es decir, usted dice, bueno, a nosotros nos plantean la planta en esta ubicación, pero dentro de las recomendaciones también se puede señalar que convendría que la planta estuviera en otra ubicación. Bueno, en las conversaciones y en las interrelaciones que hemos tenido, evidentemente que ha aparecido el tema de que habían otras localizaciones identificadas inicialmente o estudiadas inicialmente y que fueron desechadas por condiciones que, bueno, en la audiencia pública la misma empresa explicó
en el sentido de que en las condiciones, digamos, que debe operar barcos metaneros y las regasificadoras, requieren protección y requiere la construcción de escolleras que de alguna manera le den amparo, digamos, a esos barcos. Quiere decir que no se puede hacer de alguna manera como en el medio del mar. No se puede hacer en mar abierto, exactamente. O sea, no hay metaneros o empresas que estén dispuestas a operar en esas condiciones, justamente por razones de seguridad. De manera que, de alguna manera, la escollera era una necesidad, y entendemos que es una necesidad de protección que está planteada, y bueno, eso implicó esta localización. Entonces, cuando se presenta ese proyecto con esa localización, lo que nosotros tenemos que asegurar, digamos, es que se cumplan las condiciones de seguridad, las condiciones de operación, y por supuesto hay factores que nosotros no tenemos por qué analizar, pero que están presentes, evidentemente, como son los factores económicos, digamos, de que determinan, digamos, las vinculaciones que tiene que tener esa planta regasificadora con una infraestructura existente, como es la que es el gasoducto del Cruz del Sur, que se tiene que conectar. Y esa conexión es lo que va a ir bajo tierra, desde, digamos, primero bajo la superficie del Río de la Plata, después bajo tierra, a conectarse con el gasoducto Cruz del Sur, de manera de que, digamos, una vez que está construido, prácticamente no va a haber impactos en territorio, salvo caso que hubiera un accidente. Y eso es lo que evidentemente tiene que ser estudiado en condiciones de ofrecer la seguridad necesaria para las poblaciones vecinas. Usted dice, la planta ya de por sí puede conllevar a que existan accidentes ambientales. Yo le diría que accidentes se presentan en cualquier situación, digamos, pueden haber accidentes, los vivimos permanentemente, cotidianamente, con los choques, la cantidad de muertes que tenemos por el tránsito en nuestro país, digamos. Son temas que evidentemente accidentes son accidentes, es decir, el tema es en qué nivel de recurrencia en el caso de regasificadoras se dan este tipo de accidentes. Y no se han dado accidentes, digamos, donde se planteen situaciones de grandes explosiones o de situaciones de grandes incendios y derrames de gasificadores. Han habido accidentes, ahí se plantearon, se estudiaron antecedentes de accidentes, pero en ningún caso son accidentes que hayan cobrado vidas humanas en forma importante, digamos, es decir, han sido cosas de menor cuantía, porque justamente es un sector de desarrollo en lo que es el transporte del gas, que tiene medidas de seguridad en la construcción misma de los barcos metaneros, que de alguna forma se busca el cubrir, digamos, estos factores de riesgo que podemos tener. ¿Es un hecho que la Dinama tiene previsto antes del 31 de octubre aprobar este proyecto? Se lo pregunto porque se señala que han existido presiones por parte del gobierno para que se cumpla con ese plazo. El plazo es al 31 de octubre. Bueno, lo que creo que se ha dicho, porque salió en titulares del diario El País, es que yo denuncié presiones. Yo lo que quiero aclarar, yo no denuncié presiones. Denunciar implica un acto voluntario de generar, digamos, una declaración de una situación irregular. El periodista me preguntó si yo tenía presiones en la aprobación del caso de la regasificadora. Yo le dije que, como en todos los proyectos y como en todas las situaciones que tenemos en la Dinama, tenemos presiones de todos lados. Tenemos presiones, para mí es una presión, una manifestación de vecinos de la zona que tienen sanas preocupaciones de lo que van a recibir y que yo tengo que tratar de entender para incorporar con mis técnicos en los trabajos de evaluación. Y eso es una presión, porque es una responsabilidad. Puede ser que el periodista no lo entienda como una presión. Yo lo entiendo como una presión porque es parte de mi responsabilidad. También es una presión los costos adicionales que puede tener el hecho que nosotros no aprobemos en ciertos tiempos un estudio de impacto ambiental, tomándonos tiempos que muchas veces no son necesarios. Es decir, trabajar optimizando los tiempos y el uso de los tiempos de nuestros funcionarios es una responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque si no, los costos que tiene que pagar una empresa, es decir, son costos adicionales que en el fondo los paga el Estado, en el fondo sale del bolsillo de cada uno de nuestra gente. Entonces hay una responsabilidad de cumplir tiempos. Y esa responsabilidad la asumimos nosotros. Y yo lo que dije, y lo dije claramente, es que cuando nosotros nos plantearon el proyecto de la regasificadora y nos plantearon los tiempos que ellos tenían para la aprobación,
nosotros le dijimos, esos tiempos desde el punto de vista de las evaluaciones ambientales no nos dan. Nosotros necesitamos tiempos mayores porque necesitamos hacer estudios técnicos, tener información, ir a información internacional, conocer lo que pasa en el medio, recibir, discutir, trabajar con vecinos, tener toda una información que los tiempos que nos ofrecían no nos daban. Y sanamente nosotros preparamos nuestro cronograma y asumimos nuestro compromiso definiendo los tiempos que nosotros necesitábamos. ¿Y cuál es ese cronograma? Y ese cronograma justamente terminaba a fin de octubre y eso se lo transmitimos a la empresa y la empresa se lo transmitió en las negociaciones que hizo con Gas de France. De manera que estos son los tiempos que pusimos nosotros mismos para hacer una evaluación ambiental seria. Usted dice que el 31 de octubre es el tiempo que puso la Dinama y no el pedido del gobierno. Fue un tiempo que pusimos nosotros en un diálogo con la empresa, no con la empresa, digamos, sino con UTE y ANCAP, con quienes trabajamos en estos temas, y donde le dijimos necesitamos estos tiempos para hacer la evaluación ambiental. Y ellos lo negociaron con Gas de France. Entonces estamos trabajando con los tiempos que pusimos nosotros, con las necesidades que pusimos nosotros. Ahora, nosotros no dijimos al final de este tiempo vamos a aprobar o no vamos a aprobar. Lo que nosotros nos comprometimos es a terminar un proceso de evaluación en ciertos tiempos, porque eso es parte de una responsabilidad institucional. Y eso yo lo quiero dejar muy claro. Sí, nosotros tenemos que cumplir los tiempos porque los tiempos tienen costo y tienen costos sociales. Y esos costos hay que ser responsables de cumplirlos. Y entonces no se puede decir livianamente que yo estoy presionado por el gobierno. Yo estoy presionado por la responsabilidad institucional que se nos pone. Y nos lo pone la sociedad, no nos lo pone el gobierno. Usted dice, ¿el presidente Mujica lo llamó por teléfono a usted? El presidente Mujica nunca me llamó por teléfono. Y si me hubiera llamado por teléfono, bienvenida la llamada por teléfono para marcarme la necesidad de cumplir ciertos plazos. Como bienvenida a las manifestaciones de la población que pudimos recibir y pudimos hablar con ellos. Ellos nos han dicho que querían haber hablado más y trabajado más con nosotros. Es cierto, necesitamos siempre más tiempo, siempre necesitamos hacer las cosas mejor y más perfectamente. Pero lo perfecto, digamos, no es lo posible. Y usted dice, y el ministro Beltrán, el ministro de su cartera, el ministro de Industria, el presidente de UTE, el presidente de ANCAP, ¿se comunicaron con usted para hablar de los plazos? Por supuesto, con mi ministro permanentemente trabajamos porque somos un equipo. Y digo, yo sinceramente me siento trabajando en un equipo, trabajando con mi ministro, trabajando con el personal de la Dinama, porque creo que eso es lo que nosotros tenemos que constituir, digamos, tener la capacidad de incorporar el trabajo técnico, la dimensión técnica de las responsabilidades que tenemos con las decisiones políticas. Y eso lo hacemos dentro de un equipo y creo que hemos trabajado muy bien en el perfecto entendimiento. Es decir, en estas cosas evidentemente es necesario tener una visión institucional de lo que se tiene que hacer y cumplir con los plazos para ser confiables y ser confiables con el resto de las partes del Estado y del Gobierno y ser confiables con la propia sociedad. ¿Usted admite que se presta a suspicacia el hecho de que la Dinama ahora apruebe efectivamente la obra de la regasificadora a la fecha 31 de octubre? No hay ninguna suspicacia, porque como le dije, los plazos fueron plazos que nosotros definimos y que nosotros nos sentimos confortables trabajando con esos plazos. Es decir, siempre es necesario más profundización, siempre es necesario mayor conocimiento, pero tenemos el conocimiento suficiente como para poder estar tranquilos que lo que estamos aprobando es una cosa adecuada a lo que se presentó y a las condiciones, digamos, de requerimiento de desarrollo que el país tiene. El pedido formal el pedido formal de la empresa, ¿cuándo les llegó a ustedes? ¿En agosto, efectivamente? El pedido formal llegó en junio y... Es decir, la empresa inició el envío de información previa para que nosotros pudiéramos ir estudiando situaciones, digamos, de contexto, y después presentó en el mes de junio el proyecto definitivo. Ese fue el cronograma. A partir de eso han habido una serie de intercambios de pedidos de información que nosotros hemos hecho a la empresa, que nos ha mantenido en un diálogo, luego se puso de manifiesto, se hizo el manifiesto. ¿Y no es demasiado público. poco tiempo para una obra de tal envergadura, 3, 4 meses?
Bueno, lo que nosotros tenemos planteado para las obras de porte medio, como es una obra esta clasificada C, es decir, una obra compleja, es que justamente los tiempos que nosotros requerimos, para cualquier, digamos, los promedios que nosotros tenemos, están entre 3 y 6 meses. Eso es lo que nos hemos fijado como meta para tener una dinama que responda con eficiencia a una situación de desarrollo del país que requiere respuestas relativamente rápidas en una situación donde el número de proyectos y la inversión que el país tiene se ha incrementado en forma sustantiva. Pero eso ha sido acompañada también con un incremento de personal importante hacia la Dinama y un fortalecimiento de las capacidades de la Dinama en número de gente, que hemos pasado de lo que era una unidad de evaluación de impacto ambiental de 7 personas a una unidad hoy de 22 personas. Digamos, eso nos significa que tenemos muchísimo más capacidad para dinamizar, digamos, nuestros trabajos. Quiere decir entonces que efectivamente ustedes consideran que la obra es viable y así lo van a saber. ¿Cuándo lo van a comunicar, si se puede decir así, formalmente? Bueno, no hemos terminado. Es decir, después de la audiencia, nosotros hemos pedido mayor información a la empresa. O sea, todavía estamos en un diálogo de trabajo, porque hay aspectos que entendemos que se escucharon en la audiencia y que tenemos que tener claramente una respuesta. Y en ese sentido, evidentemente, necesitamos tiempo. Nosotros confiamos en poder cumplir con nuestro cronograma, eso es lo que decimos. O sea, confiamos que si la empresa responde a tiempo para las dudas que nosotros le hemos planteado, nos presenta una información confiable, adecuada, digamos, nosotros podremos terminar dentro del plazo que estableció nuestro cronograma. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que la empresa les tiene que entregar que ustedes están esperando? Bueno, nosotros hay cosas que queremos estar mucho más tranquilos, digamos, de que la información presentada es correcta. Por ejemplo, lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de tener una localización de la escollera georreferenciada en relación a la costa, con las distancias bien identificadas en relación a lo que son los canales de acceso, los canales de maniobra, para tener claras exactamente las distancias que hay a la costa. Eso se le pidió a la empresa que nos presente esa información y alguna información adicional, digamos, vinculada justamente a estos temas que fueron tratados en la audiencia pública. Hoy trascendió a través de los distintos medios de comunicación que hay una situación de conflicto con el personal de la Dinama, producto de una reestructura que usted impulsa. Uno se pregunta cuánto afecta todo este trabajo, que es bastante intenso, de la Dinama, si los funcionarios de la repartición están en conflicto. No, primero no es una propuesta de reestructura de la Dinama, es una propuesta de reestructuración del Ministerio en su conjunto, y evidentemente hay situaciones que se han puesto de manifiesto públicamente, de dificultades de un grupo básicamente del gremio en relación a esa reestructura. Pero eso no afecta al trabajo cotidiano. Es decir, creo que el personal de la Dinama es suficientemente responsable como para distinguir lo que son reivindicaciones de tipo gremial de lo que es el trabajo técnico que tienen que hacer. ¿Quiere decir que no se ve afectado? No, no se ve afectado, yo creo que de ninguna manera. Rux, gracias por haber venido esta mañana, es un gusto recibirlo. María, muchísimas gracias a ti. Nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU. Infraestructura para almacenar más de 200 millones de metros cúbicos de gas. La empresa se compromete a producir 10 millones de metros cúbicos de gas natural, a realizar las obras de una escollera de piedra y hormigón de 1.800 metros de largo. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al director nacional de Medio Ambiente, Dinama, Jorge Rux. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, María. Rux, empecemos, hay creo que dos temas clave, la regasificadora y la planta de UPM. Empecemos con la regasificadora, donde los vecinos de la zona donde va a estar ubicada la planta están preocupados. ¿Tienen razón en estar preocupados? Empecemos por allí. Yo creo que sí. Yo creo que siempre que va a haber una acción que se superpone a otras acciones que hay en la zona y que posiblemente vayan a haber, es lógico que la gente que vive en la zona se sienta de alguna forma desconcertada por acciones que se van a imponer y que quieren saber.
Representantes de la Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo, que están en contra de la planta regasificadora, señalaron a varios medios de prensa que dejarán de negociar con el gobierno para ir directamente a la justicia. La regasificadora es un proyecto de categoría C, lo que significa que implica un impacto ambiental importante. La empresa Gasallago, compuesta por UTI y ANCAP, presentó la solicitud de autorización ambiental previa en agosto de este año. La obra incluye... Estábamos verificando que se cumplían todos los requerimientos para esa localización y que por lo tanto también teníamos que considerar qué pasaba, si esa localización se concretaba, en el impacto que eso iba a tener sobre las zonas vecinas. Y en ese sentido, poder conocer con los vecinos qué tipo de problemas ellos estaban visualizando como vecinos de la zona, como conocedores de una realidad, para que nosotros pudiéramos incorporar de alguna manera en las medidas, una vez que tenemos la responsabilidad de aprobar un proyecto desde el punto de vista ambiental, de ver qué tipo de incidencia tienen sobre su vida cotidiana. Digo, y creo que tienen todo su derecho y toda su preocupación, la evidente, digamos, preocupación por entender qué es lo que va a pasar y por entender cómo se va a manejar lo que va a pasar. ¿Es cierto que usted a los vecinos le dijo que la planta regasificadora va, que es así, que va a ser aprobada? No, yo no en ningún momento dije eso. Es decir, yo lo que planteé en determinado momento es que en el inicio de los estudios que nosotros estábamos